Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en el módulo 5, que es la hermenéutica o la interpretación bíblica. Y hemos llegado aquí a la quinta lección sobre los géneros bíblicos, narrativas y historias. Antes de comenzar, déjame orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo juntos en su palabra. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra. Te pido tu iluminación, mi Señor, y tu sabiduría del Espíritu Santo para aplicar bien la palabra de Dios a nuestras vidas personales y nuestros ministerios, en nuestras iglesias locales. Yo te pido que esta lección sea de provecho para nosotros, de aprender y de aplicar bien las escrituras. Ayúdanos a ser predicadores fieles de tu palabra, para la gloria de Jesús. Amén. Amén. Habiendo hablado, mis amados hermanos, en la última lección sobre algunas reglas interpretativas del Antiguo Testamento, de cómo acercarnos al Antiguo Testamento, de interpretar de manera general, discutimos eso. Ahora vamos a comenzar con una lección sobre los géneros de la palabra de Dios, los géneros bíblicos y especialmente el género de la narrativa y historia en la palabra de Dios. Para comenzar, yo creo que sería de gran ayuda para definir qué es un género. El género es una forma de clasificar algo de acuerdo a su clase o estilo en lugar de su contenido específico o argumento. Los géneros bíblicos son identificados normalmente al examinar el estilo, la estructura, la forma, el tono, el contexto y las técnicas literarias de un libro. Y la razón principal por la que necesitamos estudiar los géneros bíblicos es para ayudarnos en la interpretación y la aplicación de un pasaje. Por ejemplo, tenemos el ejemplo famoso de una persona que no sabía que el género de la narrativa histórica no es algo que muchas veces aplicamos directamente a nuestras vidas. Es decir, simplemente porque algo sucedió no significa que debemos repetirlo en aplicación en nuestras vidas. Como la mujer que quería saber qué hacer, así que abrió su Biblia al azar y el primer pasaje que encontró, Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó, obviamente hablando de lo que sucedió con Judas Iscariote después de traicionar a Jesús. Y el segundo paso, el pasaje que encontró al azar, Lucas 10:37, ve y haz tú lo mismo. Obviamente, eh, muchas cosas están mal con este enfoque, pero una de ellas es que la mujer no estaba interpretando la escritura de acuerdo a su género. Es decir, si sabemos que la narrativa histórica no es algo que debemos en cada caso repetir en nuestras vidas. Dios nos está contando lo que sucedió, pero eso no significa que debemos repetirlo en nuestras vidas. Al saberlo, ella no, quizás no hubiera interpretado mal ese pasaje. Así que puede alguien pensar en problemas más serios que una persona podría encontrar si estudia la Biblia sin una comprensión del género. Y obviamente podemos malinterpretar, hacer malas observaciones y después malas aplicaciones de la palabra de Dios si no entendemos, si no tenemos una buena comprensión de los géneros bíblicos y las reglas para interpretar cada género. Así que el entender los géneros es importante porque impactan nuestro estudio de la escritura. Antes de entrar en el texto real de un pasaje bíblico, necesitamos entender en qué género literario está para que podamos observar, interpretar y aplicar este texto apropiadamente. Sabemos que la Biblia es mucho más que una pieza de literatura. Sabemos que es un libro inspirado por Dios, que tiene un mensaje unificado, la gran historia redentora de Cristo, que unifica todos los libros, los 66 libros de la Biblia. Pero ciertamente no es menos que una pieza de literatura. Así que como cualquier pieza de literatura, tenemos que entender la Biblia en su contexto literario, al igual que cualquier otra cosa que hayamos leído.
Entonces, lo que vamos a hacer en esta lección y en las próximas 3 lecciones, vamos a pasar por cada uno de los principales géneros de las escrituras o en la escritura para pensar en cómo deberíamos estudiar pasajes de la Biblia dentro de cada uno de ellos. Y espero que esto sea de gran provecho para nosotros de entender cuáles son los principales géneros de la palabra de Dios y cuáles son las reglas principales interpretativas para interpretar bien, observar bien y aplicar bien las escrituras en sus géneros respectivos. Entonces, ¿qué son los géneros bíblicos? Debemos o deberíamos saber que los géneros que encontramos en la Biblia son típicos de la literatura del tiempo en que los diversos libros de la Biblia fueron escritos. Y esto es importante porque lo que vemos en la Biblia, en los diferentes libros, en los diferentes géneros, es que ellos conforman con los géneros de la literatura del tiempo en que fueron escritos. Por ejemplo, la literatura apocalíptica, como en el libro de Apocalipsis, nos parece extraña ahora. No hay nadie prácticamente que escribe así ahora, pero era normal en los tiempos de la Biblia. Por supuesto, aunque la mayoría de los libros entran en un solo género, hay muy pocos que no contienen varios géneros. Entonces, esa es la primera cosa que debemos saber. Si queremos hacer una lista de los géneros principales de la palabra y cuáles libros pertenecen a esas categorías, pudiéramos hacerlo de esta manera. Tenemos el género histórico, ley, narrativa, y estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Jonás. Cuando estamos hablando de la literatura o el género sapiencial o de sabiduría, estamos hablando de Job, Proverbios, Eclesiastés. De poesía, Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, profecía, que es de Isaías a Malaquías, y ustedes van a recordar del panorama del Antiguo Testamento, como hemos dicho, que hay profetas mayores y profetas menores según el tamaño de su contenido en cada libro. Tenemos apocalíptico, y Daniel es un profeta, pero también es literatura apocalíptica, así que pertenece a esa categoría, y obviamente Apocalipsis. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, que son muy similares a la narrativa, porque tenemos una historia, la historia de la vida, ministerio y muerte de Jesús y su resurrección. Y tenemos epístolas de Romanos a Judas. Entonces, estos son los géneros principales de la Biblia y los libros que pertenecen a estas diferentes categorías. Algo es muy importante notar aquí. Los propios autores bíblicos entendieron que sus escritos pertenecían a diferentes géneros. Es decir, no es algo que hemos inventado. Los propios autores bíblicos entendieron que su carta o su libro pertenecía a diferentes géneros. A medida que leas la Biblia, encontrarás algunas veces que a los autores inspirados etiquetando, el género en el que están escribiendo. Por ejemplo, cuando pensamos en los refranes, proverbios, salmos, cánticos, lamentaciones, oráculos y las cartas, son ejemplos de esto. Pero aún más está claro que algunos de los autores de la Biblia construyeron deliberadamente sus escritos para reflejar las formas literarias que estaban presentes a su alrededor. Es decir, los géneros principales que encontramos en la Biblia fueron muy comunes en el tiempo en que los libros fueron escritos. Por ejemplo, los 10 mandamientos reflejan la estructura de tratados que fueron usados con frecuencia por reyes del Oriente Próximo de ese periodo de tiempo. Así que muy semejante la forma en que vemos los 10 mandamientos. También la carta de Pablo a los romanos es una epístola, pero también toma la forma de un argumento jurídico romano. También podemos ver en la poesía diferentes herramientas, por así decirlo, poéticas hebreas que los autores emplean en escribir su poesía.
Por ejemplo, tenemos algo aquí que se llama un quiasmo hebreo que encontramos a lo largo de los salmos. Y un quiasmo es una forma de poesía que tiene reflejos entre sí. Hay reflejos dentro del pasaje y el enfoque del pasaje está en la parte central del pasaje y ahí encontramos el punto central del pasaje. Por ejemplo, en Salmo 67 tenemos un quiasmo hebreo en que vemos los reflejos. Yo he marcado con diferentes colores, yo he subrayado con diferentes colores para que sea claro los reflejos del pasaje. Por ejemplo, tenemos la parte A.1 y A.2, son reflejos, los versículos 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esa es una petición del salmista, pero tenemos un reflejo de eso en la respuesta de Dios a la petición en los versículos 6 y 7. Mira eso. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Ahí tenemos mucho del mismo lenguaje, hablando del mismo tema de la bendición de Dios, y tenemos Dios contestando la petición de los versículos anteriores. Así que tenemos un reflejo. Tenemos otro reflejo en los versículos 3 y 5. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Es claro el reflejo que vemos ahí. Pero el punto central del pasaje a que las otras partes apuntan es el medio del Salmo, que dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Bueno, esta es una forma de poesía que los salmistas usan que marca este salmo como un poema hebreo. Entonces, podemos ver que, como hemos dicho, los autores de la Biblia construyeron deliberadamente sus escritos para reflejar las formas literarias que estaban presentes a su alrededor. Ok, a pesar del hecho que vemos una diversidad de géneros en la palabra de Dios, tenemos que recordar, tenemos una historia, un argumento unificado. Como sabemos, hay como alrededor de 40 autores diferentes en la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos una unidad en la historia que ellos nos están contando, una unidad en el argumento que ellos están usando. Eso significa que aun cuando hay una diversidad de géneros, hay un solo y unificado argumento. Así que lo que tenemos en la Biblia es lo que pudiéramos llamar una antología, que es una colección de piezas de literatura. Múltiples autores, alrededor de 40 autores humanos, diversos géneros, una estrategia identificable de organización, una combinación de cronología histórica y agrupaciones por género, pero también una razón clara y única para seleccionar estos libros particulares, porque ellos cuentan la historia de la gloria de Dios en su gracia a los pecadores, cumplido en Cristo Jesús y su obra redentora. Así que a pesar del hecho que tenemos muchos géneros, mucha diversidad, muchos autores, múltiples autores, tenemos una historia unificada en toda la palabra de Dios. Diversidad, pero unidad en la diversidad. De hecho, esta es una de las características más extraordinarias de la Biblia, de la palabra de Dios. La diversidad es grande y abundante. Y aún así, toda la Biblia encaja perfectamente. Y esa es la importancia, de nuevo, de la teología bíblica, para ver cómo cada parte encaja perfectamente en la historia más grande de todas las escrituras, la historia redentora, como Dios ha desarrollado su reino y cumplido su reino en Cristo Jesús. El Antiguo y el Nuevo Testamento hacen un gran equipo y parece evidentemente claro que estos escritos de un milenio, los de Moisés, por ejemplo, estaban destinados a comenzar ideas
Parece evidentemente claro que estos escritos de un milenio, los de Moisés, por ejemplo, estaban destinados a comenzar ideas que no se completarían dentro de otros milenios, por ejemplo, los evangelios. Y lo que hemos dicho como en la teología bíblica es que cuando vemos algo sembrado en el Antiguo Testamento, como las promesas que Dios hizo a su pueblo, vemos la fruta de esa promesa en el Nuevo Testamento cumplido en Cristo Jesús y la iglesia y el nuevo pueblo que Él ha creado a través de su obra redentora. Así que, ¿qué estamos diciendo? Tenemos una unidad perfecta en la palabra de Dios. Y cuando vemos la gran historia, el plan de Dios de desarrollar a su reino con un pueblo en su lugar bajo su gobierno y autoridad y su bendición, y vemos todo eso cumplido en Cristo, podemos ver cómo cada parte encaja. Así que diversidad en la palabra, diversidad en los géneros, pero una historia unificada. Así que habiendo presentado la idea de género, queremos comenzar con nuestro primer género, la narrativa y la historia. Y bueno, como vamos a ver, hay mucho de este género en la Biblia. Bueno, como ya hemos dicho, ustedes pueden ver aquí en la lista que en el género histórico, la ley, la narrativa, tenemos aquí Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, el Torá, el Pentateuco, también Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Jonás. Tenemos 17 libros que pertenecen a este género. Así que estamos hablando de mucho contenido que pertenece a este género. Uno pensaría que un texto religioso como la Biblia sería todo sobre dogma y reglas. Sin embargo, una parte sustancial de la Biblia es historia. ¿Y por qué? Porque es así. Porque la fe cristiana, y este es un punto importantísimo, la fe cristiana tiene que ver con la historia. Trata de acerca de cosas que sucedieron en la vida real. Y de hecho, si esos específicos acontecimientos históricos no hubieran ocurrido, no habría un cristianismo, porque nuestra fe no se basa simplemente en una fe en nada. No, tenemos una fe que se basa en los hechos históricos, lo que Dios ha hecho en la historia y principalmente lo que Él ha hecho en su Hijo Jesucristo, en su vida, ministerio, muerte y resurrección. Así que lo que tenemos, el cristianismo no es simplemente una filosofía, es una fe basada en la historia. Y eso es el error que muchos hacen cuando piensan en el cristianismo. Ellos piensan en que, bueno, simplemente debemos tener fe. Pero nuestra fe es en algo, es en lo que Dios ha hecho en la historia y por eso hay tanta historia en la palabra de Dios para mostrarnos lo que Dios ha hecho, principalmente en Cristo Jesús. Eh, bueno, así que creemos que Jesús fue un hombre real en tiempo y espacio. Jesús, aún siendo divino, nació, vivió, murió y resucitó y todas estas cosas son hechos históricos. Él es Dios que se hizo carne. Si alguno de estos hechos no fuera cierto, la religión cristiana ya no sería válida. Pablo dice esto sobre el hecho de la resurrección. Él dice en 1 Corintios 15, 13 a 14, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que si Cristo no resucitó de entre los muertos como un hecho histórico, nuestra fe es vana y también nuestra predicación. Pero si Jesús resucitó de los muertos, un acontecimiento real, verdadero, un evento histórico, algo que realmente sucedió. Y la Biblia, cuando pensamos en la gran historia de la palabra de Dios, realmente podemos pensar en tres eventos de la historia que son los eventos principales que vemos en la palabra de Dios. Y dos de estos apuntan a otro evento. Primero tenemos el éxodo de Egipto, los eventos que conducen y alejan el rescate del pueblo de Dios de la esclavitud. Así que mucho del Antiguo Testamento tiene que ver con ese acontecimiento en la historia de Dios. Segundo, el exilio en Babilonia.
La mayoría del Antiguo Testamento advierte al pueblo de esto o explica lo que está sucediendo. Así que muchos de los profetas mayores y menores tienen que ver con el exilio en Babilonia y también el éxodo después de ese exilio del remanente a Jerusalén para reconstruir el reino de Dios. Pero estos dos acontecimientos apuntan, señalan el tercer evento que realmente es el punto de toda la escritura, la inauguración de la iglesia a través de la muerte y resurrección de Jesús, su obra redentora. Muy poco en la Biblia no está relacionado con alguno de estos tres acontecimientos. Pero más allá de simplemente decirnos qué pasó, podemos ver en estas historias que forman la gran historia de la obra redentora de Cristo, del desarrollo del reino de Dios, podemos ver en estas historias material teológico de fondo. Podemos deducir de estas historias mucho del carácter de Dios y cómo Él obra, mucho de su carácter, de su persona, quién Él es en su esencia y cómo Él obra en la historia. También podemos obtener las dinámicas internas y psicológicas de los diferentes personajes. Podemos ver mucho sobre, por ejemplo, Moisés o David o los apóstoles, etcétera. Pero esa es la parte más importante. También obtenemos otras pistas importantes que nos permiten entender no solamente qué pasó, pero por qué eso pasó. ¿Por qué pasó lo que pasó? Su importancia para el gran argumento de la historia redentora. ¿Qué tiene que ver esta historia con la gran historia? Y también la manera en que Dios estaba preparando un pueblo para la redención en Cristo Jesús. Podemos obtener estas pistas importantes para interpretar estos eventos en la gran historia de Dios, cómo encajan en su gran historia y qué tienen que ver con la preparación de Dios de un pueblo para la redención en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos leer y sacar provecho de la historia narrativa en la palabra de Dios? Cuando estamos leyendo la narrativa en los primeros 17 libros de la palabra, por ejemplo, ¿cómo podemos leer y sacar provecho, sacar todo el jugo, como decimos, de la narrativa de la historia narrativa en la Biblia? Primero, y tenemos varios puntos, varias reglas o varias pistas de interpretación. Primero, reflexiona sobre la realidad de estos eventos. Bueno, yo sé que esto es obvio, pero a menudo lo olvidamos. Cuando pensamos en los relatos bíblicos de estos eventos, muchas veces no tomamos tiempo para reflexionar que estas cosas realmente sucedieron. Muchas veces queremos simplemente leer lo que sucedió y pensar en una aplicación espiritual en nuestras vidas, espiritual en nuestras vidas. Pero muchas veces olvidamos de que Dios ha actuado de formas milagrosas en la historia humana. Y si pensamos, si meditamos en la realidad de lo que Dios ha hecho, realmente vamos a llegar al punto de adoración, como Moisés, después de ver lo que Dios hizo en el Éxodo, cuando él dijo en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Bueno, Moisés fue llevado al punto de adoración al pensar en la realidad de lo que Dios había hecho en el Éxodo. Y para nosotros no necesitamos olvidar de que lo que estamos leyendo en la narrativa histórica es lo que Dios ha hecho realmente en la historia, de pensar en la inundación de la tierra, que eso realmente sucedió, el cruce del Mar Rojo, el sol deteniéndose para Josué, Jesús convirtiendo el agua en vino y la gloriosa resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, cuando leemos Mateo 28 o los otros evangelios y su cuento sobre la resurrección de Jesús, ¿pensamos que eso realmente sucedió como un hecho histórico? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Bueno, tenemos aquí un relato histórico, algo que realmente sucedió y pruebas y evidencia de que esto sucedió. Hermanos y hermanas, bueno, esto es algo que realmente ocurrió. ¿Por qué importa que esto realmente haya ocurrido? Que si esto tan solo fuera una alegoría de cómo la iglesia resucitó a la vida por la muerte de Jesús, si esto no es un hecho histórico de la resurrección, mis amados hermanos, nuestra fe de nuevo es en vana y nuestra predicación también es vana. No podemos creer en nada lo que Jesús dijo o hizo si la resurrección no es cierta, si no es un evento histórico, pero es un evento histórico, mis hermanos. Así que debemos recordar esto y esta es la primera clave para interpretar y observar bien y aplicar bien la narrativa histórica, de recordar y no olvidar que estos eventos realmente sucedieron. Segundo, tenemos que reconocer que no todo lo registrado en una historia debería ser entendido como histórico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que a veces justo en la mitad de un pasaje narrativo tenemos una historia ejemplar, ficticia o parábola. Por ejemplo, con 2 de Samuel 12, cuando el profeta Natán se acercó a David para contarle una parábola realmente con el punto principal de acusarle a David y mostrarle la maldad que él había cometido. Jehová envió a Natán, a David, viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino de uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que él que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová hacienda lo malo delante de sus ojos. ¿Qué parte de esta historia en realidad ocurrió? Obviamente, la acusación de Natán, eso es lo que realmente ocurrió. ¿Qué no ocurrió? Bueno, la historia, la parábola. Esto no ocurrió en realidad, o bueno, por lo que sabemos. Eso no ocurrió, es nada más que una historia, una parábola para hacer un punto. ¿Qué pista nos da el texto de que esta es una parábola? Bueno, en este texto es la explicación que Natán nos da. David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Entonces estoy usando una historia ficticiosa para mostrar, o ficticia, para mostrarte que tú eres el hombre. Así que cuando tenemos la conclusión de la historia o el punto dado de la parábola, sabemos que era una parábola. Por ejemplo, tenemos lo mismo en Mateo 13, cuando Jesús habla de la parábola del sembrador. Él da la explicación en Mateo 13 y también en Marcos 4 de la parábola a sus discípulos y de esa manera concluimos que este no es una historia real, es un ejemplo, es una parábola que Dios usa para hacer un punto. Así que debemos usar o debemos buscar esas pistas en el texto para ayudarnos a ver si es una parábola, si es una historia ficticia, si es un ejemplo nada más.
Recuerda que no todo en una historia o narrativa debería ser emulado o afirmado. Por ejemplo, debemos tomar como Mateo 14, y yo acabo de predicar este pasaje justo ayer en la iglesia de Marcos 6, la misma historia, sobre Salome, que era la hija de Herodías, quien danzó en medio y agradó a Herodes, y por lo cual éste le prometió conjuramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Obviamente no debemos repetir lo que ella hizo. La palabra de Dios nos está contando lo que sucedió, pero la narrativa no significa no significa que debe ser normativa. ¿Realmente esto ocurrió? Sí. ¿Fue justo, correcto o bueno? No. Lo que la gente hace en las narrativas no es necesariamente un buen ejemplo para nosotros. Con frecuencia es justo lo opuesto. Entonces, ¿cómo sabemos cuando estamos leyendo un ejemplo positivo o negativo? Bueno, podemos saber esto cuando comparamos lo que sucedió con la revelación de Dios de su carácter en la ley moral de Dios. En la ley de Dios, Él nos da su carácter de quién Él es, lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando comparamos lo que sucedió con la ley de Dios, vamos a saber si es un ejemplo positivo o negativo. Bueno, cuarto, no todo en una historia o narrativa es explicado. En ocasiones el texto no nos dice si un evento particular es bueno o malo. Realmente estamos en duda, no sabemos exactamente si la historia narrativa que tenemos es algo bueno o malo y no sabemos realmente por qué algo sucedió. Se espera que nosotros mismos juzguemos sobre la base de lo que sabemos acerca de Dios y de lo que se enseña en otras partes de las escrituras. Otra herramienta que hemos discutido de la hermenéutica es interpretar los pasajes oscuros por los pasajes claros. Ok, entonces si queremos saber si algo que sucedió es algo bueno o malo, muchas veces podemos usar otra escritura, otro pasaje en que tenemos una instrucción clara para interpretar el ejemplo. Por ejemplo, Sansón, en Jueces 14, 5 a 6 y 8 a 9, con lo que él hizo con el león. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazaba un carrito sin tener nada en su mano. No declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a aquellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Entonces, sin tener cualquier otro contexto, bueno, tenemos la duda. ¿Es lo que Sansón hizo? ¿Es un ejemplo bueno? ¿Es un ejemplo malo? En realidad, el punto de este pasaje queda sin ser aclarado. Pero sabe alguien por qué Sansón no le dijo a sus padres? Bueno, probablemente porque él había roto, por así decirlo, él había transgredido su voto nazareo. Como sabemos de otros pasajes más claros, es el contacto de Sansón con el cadáver del león violaba su voto de nazareo consagrado para el Señor. La lección de Sansón es indicativa de su creciente separación de Dios, así que él estaba violando, él estaba rompiendo su voto nazareo, y eso indica su creciente separación con Dios. Así que sabemos de lo que es sabemos lo que es un voto nazareo de otro pasaje, y con ese conocimiento podemos interpretar lo que Sansón hizo al tocar este cuerpo, este cadáver del león, que fue prohibido para alguien con el voto nazareo y también bajo la ley mosaica.
Eso nunca es explícitamente dicho, pero sí parece ser el punto de este pasaje particular, y probablemente porque él no les contó a sus padres de dónde él había sacado a la miel. Recuerda nuestra regla de interpretación de la semana 3. Deja que la escritura interprete la escritura. Las partes más claras deben interpretar las partes más oscuras. ¿Ok? Bueno, quinto, todas las historias y narrativas son incompletas y sin embargo totalmente confiables. Hemos discutido esto, así que no me voy a demorar mucho aquí. Pero las narrativas y las historias incluyen todo lo que el autor inspirado pensó que era importante que nosotros conociéramos. Tenemos todo lo que necesitamos saber, todos los detalles que necesitamos para poder saber y conocer lo que Dios quiere que conozcamos. Las narrativas no están escritas para responder a todas nuestras preguntas teológicas. No tenemos en Génesis 1 y 2 todas las preguntas, todas las respuestas a nuestras preguntas sobre la creación de Dios. Obviamente, ellas tienen propósitos limitados, específicos y particulares y tratan con ciertos temas, dejando otros para ser tratados en otros lugares de diferentes formas. Y eso tiene dos implicaciones importantes. Por ejemplo, no necesitamos temer que nos falte algo que el narrador haya dejado por fuera. No debemos temer de que, bueno, yo no tengo todos los detalles que yo necesito. No, tenemos todos los detalles que necesitamos en cada historia y narrativa en la palabra de Dios. Bueno, a mí me encantaría saber muchas cosas sobre que no tenemos todos los detalles, como qué pasó con todos los residentes de Egipto cuando Dios envió las plagas, o qué pasó con el arca del pacto, dónde están los huesos de José porque no tenemos tantos detalles del Melquisedec, pero tenemos mucha información en Hebreos. Bueno, muchas cosas, pero tenemos los detalles que necesitamos para saber lo que Dios quiere que sepamos. Pero si no está en el texto, no es algo que Dios pensó que yo necesitara. Indagar a través de comentarios para averiguar antecedentes históricos puede ser útil, pero jamás debería sentir que yo no puedo entender un texto inspirado sin la ayuda de uno no inspirado, porque los comentarios pueden equivocarse. Así que, bueno, primero tenemos todos los detalles que necesitamos y no debemos temer de que el narrador haya dejado fuera algo necesario para mi vida. Segundo, no hay secciones desechables. Yo sé que para nosotros hay secciones en la palabra de Dios que pueden ser difíciles de interpretar, de entender, difíciles de aplicar, como las genealogías de crónicas. Podemos pensar, ¿por qué tenemos todas las genealogías de crónicas? Bueno, me cansa de simplemente leer nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Pero están ahí por cierta razón, y en este caso las genealogías en crónicas están ahí para mostrarnos que incluso después del exilio, Dios no ha dejado su pueblo, ni ha dejado su promesa de continuar el linaje que él había prometido en Génesis 3:15 y Génesis 12 a través de su pueblo, a través de su remanente. Él no había dejado, él no había violado su promesa de darnos un Mesías a través de la descendencia y el linaje de su pueblo. Así que esto permanece intacto incluso después del exilio y por eso tenemos las genealogías en crónicas para probar ese punto. Dios es fiel a su promesa y a través de su pueblo queda intacto su plan de enviar un Mesías. El pueblo todavía es el pueblo de Dios, tanto como Abraham, Isaac y Jacob. Hasta que entienda por qué esas genealogías están ahí, no entenderé por qué Primera de Crónicas está ahí. Así que no hay secciones desechables, incluso las genealogías que a veces pueden ser difíciles de entender y aplicar. Bueno, las historias y narrativas a menudo ilustran, pero no enseñan una doctrina directamente. Ya hemos hablado de esto, pero es una regla, es algo en la hermenéutica es muy importante de entender.
podemos sacar diferentes doctrinas de pasajes narrativos y históricos, sabiendo que esa doctrina realmente no es el punto principal del pasaje, ah, o que esta no es una doctrina que está enseñada directamente. Por ejemplo, tenemos en el bautismo de Jesús la apariencia de las tres personas de la Trinidad. Jesús vino de Galilea, Mateo capítulo 3, 13, y Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí está la frase clave. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que podemos ver aquí la doctrina de la Trinidad, que hay tres personas coeternas, coiguales y un solo Dios en la Trinidad. Así que un Dios, tres personas. Pero este pasaje no enseña explícitamente la doctrina trinitaria. Tiene que ver principalmente con el cumplimiento de toda justicia, porque dentro del contexto de Mateo, Mateo nos está mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de la ley judía y él es el rey verdadero de los judíos. Él dice en Mateo 5:17, en el Sermón del Monte, que él no ha venido para anular la ley, sino para cumplirla. Así que parte de cumplir toda justicia es ser bautizado por Juan. Así que esto es el punto principal del pasaje. Pero a pesar del hecho, podemos ver de manera implícita la doctrina de la Trinidad aquí en el pasaje, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y muchas veces es así en la narrativa histórica. Y séptimo, el significado del texto está probablemente vinculado a lo que éste dice de Dios. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el significado? ¿Qué es el propósito? Probablemente está vinculado a lo que el pasaje me dice acerca de Dios. Por ejemplo, un pasaje que hemos usado como ejemplo antes, pero David y Goliat. Tenemos que encontrarnos en el lugar apropiado en el texto. Así que muchas veces queremos aplicar el texto como si nosotros fuéramos los héroes, como si nosotros fuéramos David en la historia. Pero sabemos que realmente la historia tiene que ver con lo que Dios ha hecho a través de su siervo David. Si nosotros pertenecemos a Él, realmente la aplicación para nosotros es lo que vemos, o bueno, encontramos nosotros mismos en la historia con el pueblo de Israel, los que tenían miedo de ir al valle y batallar contra Goliat. No necesitamos un héroe, y el héroe es Dios. Y sabemos que esto nos apunta a un héroe que necesitamos para vencer nuestro enemigo verdadero, Satanás, el pecado y la muerte. Así que, bueno, el significado de este texto es lo que Dios hizo a través de su siervo, y eso nos apunta a lo que Dios iba a hacer a través del siervo, Dios mismo encarnado, Jesucristo. Y nosotros como su pueblo beneficiamos de su victoria, pero es su victoria. El héroe es Dios en la historia. Entonces podemos ver esto, por ejemplo, si leemos el versículo 26 en 1 de Samuel 17, 26, que dice lo siguiente. Dice, entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Él dice prácticamente lo mismo a Goliat cuando él peleaba con él. Así que esto nos ayuda de ver que esta confrontación es realmente sobre Dios y las promesas que él había hecho a Israel. La confianza de David no es una fe en general, sino una fe en promesas específicas de Dios. El héroe no es David, es Dios.
Y ahora que hemos encontrado a Dios en el pasaje, ¿de qué manera podemos aplicar esto a nuestras propias vidas? Bueno, hemos encontrado a Dios en el pasaje, Él es el héroe, nosotros si pertenecemos a Él a través de la fe en Cristo, somos su pueblo, así que como el pueblo de Israel ah, se benefició de la victoria de David, quien Dios usó para vencer el enemigo, de esa misma manera nosotros beneficiamos de la victoria que Jesús ha ganado contra el pecado, contra la muerte y contra Satanás en su obra redentora. Él es el héroe y nosotros beneficiamos al ser unidos con él. Y esa es la aplicación principal. Así que conclusión, de acuerdo, permíteme resumir lo que hemos visto hasta ahora. Primero, el género. Entender los diversos géneros en la escritura es otra forma de enmarcar y de dirigir nuestro estudio bíblico personal o nuestro estudio para predicar, enseñar en la iglesia a fin de que el tiempo y esfuerzo que invertimos sea efectivos y de provecho. Así que queremos observar, interpretar y aplicar la palabra bien. Y para hacer eso tenemos que entender los géneros principales de las escrituras y las reglas interpretativas de cada género. Una comprensión del género nos ayudará a evitar falsas interpretaciones de la escritura. Y el segundo, el género específico de la historia narrativa. Las historias y narrativas bíblicas son ricos recursos de estudio que muestran la fidelidad de Dios a su pueblo y su inmutable naturaleza. Estos géneros, sin embargo, no están destinados a registrar y explicar cada detalle de los acontecimientos que son incuestionablemente imitados. Así que ellas proveen todo lo que es necesario para estudiar y comprender esa grandiosa y mayor narrativa de la escritura, que es Dios salvando a su pueblo y buscando a sus enemigos a través de Jesucristo. Así que con estas 7 pistas o reglas con la narrativa histórica, espero que podamos observar, interpretar y aplicar este género en la palabra de Dios que realmente representa mucho contenido bíblico. Espero que esto sea de ayuda para ayudarnos de observar, interpretar y aplicar la narrativa histórica o la gran historia de la palabra de Dios de manera fiel. Um, bueno, vamos a continuar en la próxima lección hablando de otros géneros principales de la palabra de Dios. Pero de nuevo, espero que esto haya sido de gran provecho para nuestro entendimiento y nuestra aplicación y nuestra predicación y proclamación de la palabra de Dios. Amén.